Ahí está. Ahí puse grabar y arrancamos con la clase de hoy. Bueno, como todas las clases, arrancamos acá en la planificación. ¿Sí? Según la planificación, el día 12, tenemos previsto hacer arreglos de objetos, ver relaciones de asociación y dependencia y ver relaciones uno o muchos, con el manejo de estructuras iterativas. Esto de manejar un while o manejar un for o eventualmente trabajar con un for each. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros quedamos la clase pasada acá tratando de resolver una relación uno a uno, ¿sí? Que les había dejado pendiente con el tema del automóvil y el tanque, que lo vamos a retomar ahora y que va a ser lo primero que vamos a hacer, pero para no hacerlo de cero, yo les subí la solución al foro de hoy día, una propuesta de solución para que ustedes lo contrastaran contra lo que yo les había pedido que hicieran, ¿sí? Vamos a ver eso y después vamos a empezar a ver arreglos, ¿sí? Vamos a ver qué saben, qué vieron, qué hay en el apunte de arreglos y cuando tengamos arreglos vamos a empezar a hablar de relación unos a muchos y vamos a ver cómo podemos modelar este ejercicio que yo les había dejado como tarea también a las 7, a las 6, cuando abrí el foro, para que lo vayan armando, que es una relación uno a uno, como lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, que habla de libros con sus autores. ¿Sí? Ese lo vamos a hacer completo. ¿Está bien? Ese lo tenemos que terminar de hacer completo. Si ven el día o la hora, ahí dice que todavía no son las 7. ¿Sí? Si ven una hora atrasada, es porque esta clase la estoy dando con la otra máquina. ¿Sí? Justo media hora antes de que empezara la clase me saltó una actualización de Windows en la máquina nueva y todavía lo estoy esperando. Entonces levanté la máquina viejita esta y por eso acá no me podía conectar con el Zoom. ¿Sí? Así que inclusive acá voy a trabajar con un 2019, que es lo que tengo instalado acá. ¿Sí? Así que algunos se van a sentir más cómodos desde esta máquina. ¿Mm? O lo que yo muestre con esta máquina. ¿Sí? Bien, entonces, la planificación dice que estamos en esta semana y tenemos que tratar de ver arreglos y ver cómo usamos los arreglos para modelar relaciones uno a muchos entre objetos. ¿Sí? Esa es la idea o el objetivo de la clase de hoy. Ahí se cortó, seguramente se cortó un segundo. Lo que dije es simplemente que el objetivo de la clase de hoy es ese. ¿Sí? Pero para arrancar, me gustaría antes que mostrarles cómo quedó el ejercicio del tanque y el automóvil. Pregunta, antes de empezar, pregunta. ¿Intentaron hacerlo ustedes, esto de refactorizar y sacar algunas cosas y dársela al tanque y después hacer que el tanque se comunique con el automóvil? A mí, profe, me queda una duda de cómo llevar, por ejemplo, la variable capacidad que tiene un valor definido en la clase tanque a Está bien. automóvil o a programa. Bien, bien. Bueno, miren, yo acá tengo una solución, ¿sí? Donde están las tres clases, ¿sí? El program, el automóvil y el tanque. ¿Está? Lo que habíamos trabajado la clase pasada era básicamente los métodos de control del automóvil, jugando con esto de que quiere echarle nafta y le va a poder poner tanta nafta como el tanque diga, el resto lo derrama. O quería conducir una cierta cantidad de kilómetros y conociendo la relación de consumo, calculaba si podías conducir todos esos kilómetros o si no lo podía hacer. Ese fue el análisis que o nos llevó prácticamente toda la clase a trabajar sobre eso. Ahora, yo les pedí que intentaran dividir más o desmenuzar más ese dominio, teniendo en cuenta que hay un objeto más que es el tanque. Y yo podría decir que todo automóvil
tiene un tanque. ¿Sí? Si yo me voy al foro, a ver, si yo me voy al foro de la semana pasada, si me deja, ahí viene. Si me voy al foro del día 5 a la noche, 5 a la noche, yo acá les dejé, aparte de lo que venimos trabajando, que se lo dejé en las 2 clasecitas ahí subidas, le dije, che, trate de pensar esto, traten de ver cómo podría hacer para que el modelito me quede así. Un programa usa un automóvil, o sea, transitoriamente crea un automóvil, le pasa unos mensajes y muestras unas salidas por pantalla, que es lo que hicimos. Pero ahora, el automóvil para hacer eso tiene tiene una relación de asociación con un tanque. Y el tanque quedaría con los litros actuales, que es lo que el nivel de nafta que tengo ahora es un valor propio del tanque. La capacidad y la reserva también son propias del tanque. ¿Está? Entonces, ¿qué comportamiento esperaría del tanque? Y que me permita agregar combustible o que me permita consumir combustible. Es decir, yo cuando vaya a conducir voy a tratar de consumir cierta cantidad de litros. Si tengo litros para conducir esos kilómetros, los haré, y si no, no. ¿Está? Pero fíjense, lo que hay acá es como una delegación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el automóvil dice, no, mira, todo lo que tenga que ver con el nivel actual de nafta, con chequear si me paso o no me paso la cantidad de litro y tal, eso ya no va a ser responsabilidad mía. Va a ser responsabilidad de otro objeto, tanque. ¿Y cómo me voy a asociar con el tanque? Y bueno, mira, yo automóvil voy a tener como atributo privado, un objeto tanque. Entonces, ese objeto, esa propiedad tanque que tiene el automóvil, le da origen a esta relación que se llama una asociación, que tiene una cardinalidad a 1, porque todo automóvil tiene uno y solo un tanque, no tiene más de un tanque. ¿Está? Entonces, como si fuese una foreign key, lo que vos me decís, Ciro. Y ya vamos a ver, o ya van a aprender después, que esto se representa también en base de datos y tiene una representación particular en base de datos, que tiene que ver con una clave primaria, una clave foránea en otra tabla. ¿Sí? Ya vamos a ver que a medida que ustedes avancen en las materias de programación, les van a hablar de la relación que hay entre un modelo de objetos y un modelo relacional, que es lo que ustedes ven en laboratorio, ¿sí? Con las bases de datos. Ok. Entonces, la primera cuestión acá es que, profe, ¿cómo sabe que el program usa un automóvil y marca una flecha discontinua? En cambio, un automóvil tiene un tanque y usa una flecha continua. Digamos, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué acá tengo una relación con una flecha continua y acá una flecha discontinua? A nivel de programación. Una es de varios a varios y una es de uno a varios. No Porque por en la el program, cardinalidad, che. No por la cardinalidad. porque en el Sino, program sí, al automóvil solamente lo está leyendo y el automóvil al tanque le está tomando datos, le está tomando referencia. claro, digamos, el punto crucial para que empecemos a hablar de relaciones es que cuando una clase tiene como atributo un objeto de otra clase, entonces ahí tengo una asociación, ¿sí? Ahí tengo una relación de asociación. En cambio, cuando una clase crea temporalmente objetos de otra, ¿sí? Porque, como dice ahí Fernando, el program en su método main crea objetos automóvil y los usa, pero no tiene como atributo objetos automóvil. ¿Se entiende la diferencia? Eso les tiene que quedar claro. ¿Tá? Cuando una clase tiene un objeto de otra clase o muchos objetos de otra clase, entonces acá hablamos de una relación de asociación entre esas clases. ¿Sí? Esa a nivel de programación es fundamental.
Claro, acá dentro de automóvil yo voy a crear en algún lado una variable de tipo tanque, claro. El program también podría crear objetos tanque. Y entonces, si el program en su main creara objetos tanque, entonces también tendría una flechita discontinua tanque. Pero no va a ser el caso de este enunciado. ¿Sí? Una consulta. En la inyección de dependencia hay un uso... nada que ver. No, claro. La inyección de dependencia viene de que alguien te inyecte a vos los objetos de una relación. ¿Sí? Generalmente a eso se le llama dependencias entre los objetos. Por eso se llama inyección de dependencia. Acá el término dependencia, Guillermo, hace referencia más al tipo de relación transitoria. Pero las dependencias de lo que vos me hablas, la inyección de dependencia de lo que vos me hablas, sí tiene que ver exactamente con esto, con las relaciones de asociación. ¿Está? Por ahí los términos, viste, como son iguales, por ahí uno sí tiende a cruzar o a confundir las cosas. Bien, entonces, fíjense, ahora tengo que tener un tanque como atributo del automóvil, y eso es lo que yo les pasé como la alternativa. Entonces, yo ahora ves, el automóvil tiene el consumo por litro, que serán estos 11 kilómetros por litro, tendrá un odómetro que me dice la cantidad de kilómetros recorridos, y tengo como atributo un tanque. No, Juan Pablo, la asistencia la saco después del informe que me da el Zoom. ¿Está? Después con los participantes del Zoom, yo saco ahí un informe que está piola y de ahí sacamos la asistencia. Bien, entonces fíjense, tenemos un desafío ahora. Ahora estoy manejando una variable que ya no es un entero o un string o un float. Es una variable de tipo tanque, o sea, una variable de una clase. ¿Sí? De tipo clase. Es un objeto de otra clase. Entonces, fíjense, cuando se inicialice el automóvil, acá lo que hay es que el automóvil es responsable de crear su tanque. O sea, yo no podría tener un auto en la simulación real, yo no podría tener un auto no puedo tener un auto sin un tanque, porque no sería auto, digamos, porque no podría funcionar el auto, digamos, no podría pedirle nunca que consuma litros de nafta, ni que recorra kilómetros. O sea, si un auto no tiene tanque, no es auto, ¿sí? ¿Está? Sofía me dice, el tipo de variable ahí es la clase a la que pertenece el atributo. Claro, o sea, yo estoy diciendo, el automóvil va a tener como atributo un objeto de tipo tanque, entonces... Bien. Bien, es buen punto lo que dice, lo que dice ahí Fernando. Si yo comento esto, ¿sí? Si yo no lo inicializo y lo dejo ahí, ¿sí? ¿Cuánto vale el tanque? ¿Cuánto vale ese atributo tanque cuando yo creo un automóvil? Bien, una cosa podría pensar en 0. Claro, pero no es 0 porque no es un tipo primitivo, no es un valor numérico, es un tanque, entonces va a valer null, como dicen ahí, ¿sí? Va a valer null. ¿Por qué? Porque es un objeto, ¿sí? El null es como el 0, pero para las direcciones de memoria, ¿sí? Es como la dirección nula de memoria. No hace falta inicializar nunca un objeto en null porque se da por sentado. A ver, si vos lo pones taxativamente, estás diciendo yo quiero que inicialmente valga null. Pero si no, el compilador, al darse cuenta que esto es un objeto, me lo va a inicializar en null. ¿Está? Ok. Bien. Entonces, acá lo que estaba diciendo es que cuando creo un automóvil sin parámetro, estoy creando un automóvil nuevo. ¿Está bien? Entonces, cuando crea el automóvil, va a tener que crear también un tanque. ¿Por qué? Porque
según este diagrama, todo automóvil tiene un tanque. ¿Sí? Sin meterme en composición y agregación, esta relación yo la tendría que haber marcado con un rombito negro acá, indicando que un automóvil se compone de un tanque, ¿sí? Porque, digamos, es una relación todo parte física, digamos, es una relación física, ¿sí? No hay auto sin, no existe un auto sin un tanque, ¿tá? Con lo cual, acá se los mostré como una asociación, pero lo correcto hubiese sido que esto sea una composición. Y ustedes me dicen, profe, ¿y qué es lo que es una composición? Y es un tipo específico de asociación. Es un tipo específico de asociación en donde hay una relación. Tiene un, pero tiene un todo parte, como que el automóvil es el todo y la parte es el tanque. ¿Sí? Pero es una relación, tiene un. ¿Tá? En esos casos, el todo, que es el auto, tiene la responsabilidad de crear la parte, de inicializar la parte. ¿Tá? Entonces, si yo creo un automóvil sin parámetro, también voy a tener que crear en ese momento un tanque sin parámetro. Y ya vamos a ver cómo se crea un tanque sin parámetro. ¿Sí? Pero fíjense, esto que está acá, esto es lo que define la flecha de la asociación. ¿Sí? Acá estoy armando la relación. ¿Sí? Acá estoy armando la relación. Ahora, yo el automóvil también lo podría crear. Se pone new, claro. Sí, Lucrecia. ¿Sí? Se pone new. ¿Por qué? Porque estoy creando un objeto. Lo mismo que hacía en el main para crear un objeto new automóvil, ahora tengo que hacer lo mismo, pero para crear un new tanque. ¿Sí? No se queden con ese tipo de duda, ¿eh? Bien. ¿Qué es lo que hace ese new? Ese new le da la dirección de memoria. Ese new le da la dirección de memoria que le reserva, que le dan al lenguaje cuando pide memoria mano. ¿Sí? Memoria RAM. Entonces, lo que yo voy a guardar acá en tanque no es el objeto, sino que va a ser la dirección de memoria donde está guardado, donde está almacenado ese objeto. ¿Está? Siempre que hagamos new, estamos pidiendo memoria a mano. Estamos pidiendo memoria. ¿Sí? Sofía, siempre el new va a estar adentro del constructor y la pregunta depende del tipo de relación. ¿Sí? Si es una asociación simple, puede ser que vos tengas un método set y que desde afuera me setee en el tanque. ¿Sí? Con un método set, otra clase le diga, ah, mira, auto, este es tu tanque. ¿Sí? En este caso particular, como es una relación de que el auto se compone de un tanque, acá sí o sí el new está dentro del constructor. ¿Está? O sea, acá sí o sí es responsabilidad de la clase contenedor. Pero también puede ser que la clase contenedora tenga un set y alguien me lo asigne de afuera. También podría ser, ¿sí? En otro tipo de relación. Ok. Bien, entonces, si se acuerdan, yo también tenía la posibilidad de crear un auto a partir de una cierta cantidad de kilómetros y una cierta cantidad de litros de nafta. ¿Sí? Compro un auto usado que ya tiene kilómetros y me lo dan con nafta. ¿Sí? ¿Cómo hago para generar esa relación? Para generar esa situación. Bueno, creábamos un new automóvil en el programa y le pasábamos esos dos datos. Si yo recibo la cantidad de litros, quiere decir que yo tengo que crear un tanque y decirle, che, tanque, vas a tener tantos litros. ¿Sí? Necesariamente va a tener tantos litros porque a mí me están creando con 20 litros y esos 20 litros son tuyos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer otro constructor en tanque que tenga también la cantidad de litros. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya acá puedo tener un constructor sin parámetros y puedo tener un constructor con un solo parámetro. Según esta clase. Entonces, si yo me vengo a la clase tanque,
fíjense, que los litros actuales, la capacidad y la reserva pasaron a ser atributos. Ahí te digo, Federico, qué significa ese DIS. Profe, ¿podría volver al constructor con parámetros? Sí, me vuelvo a la otra clase. Sí, acá. Bien. Sí, ¿cómo sería ese DIS? Bien, ese DIS. Ese DIS hace referencia a lo siguiente. ¿Qué dice, Che? ¿Qué empezaba por el constructor sin parámetros significaba... Acá, a ver, Nicolás, si querés abrir el micrófono y pregúntame, porque ahí no te sigo con la pregunta escrita. Bueno, les cuento el DIS. El DIS significa que cuando vos vayas a ejecutar este constructor, o sea, cuando vos crees un objeto en el programa, un objeto automóvil, y le des 2 parámetros para crearlo, antes de ejecutarse estas 2 líneas, se va a venir y se va a ejecutar estas 3. ¿Sí? Eso significa que yo puedo, en este caso, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que está piola o que no está piola? ¿Qué estaría ahorrando, digamos? Porque la finalidad, Federico, es siempre ahorrar líneas de código y no escribir 2 veces lo mismo. Claro, siempre la finalidad es no repetir el código. Acá lo único que se repetiría sería miren. Si yo le saco ahí, acá tendría que escribir esta línea 2 veces. Si les parece más, claro esta definición y sacar el DIS de ahí arriba, lo dejamos así y está bien también. O sea, fíjense que entre estas 3 líneas y estas 3 líneas la diferencia está en que acá se inicializa en 0. Hable, Noelia, Pero, profe, perdón, una pregunta. Pero sí, en ese constructor, nosotros siempre poníamos el dis punto consumo litro para... sí. No es lo mismo. No es lo mismo este DIS, mira, ya sé a dónde va tu pregunta. No es lo mismo este DIS que este DIS, mira. No es lo mismo ese DIS que este DIS. ¿Sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque este DIS... Otro DIS, sí, más o menos. Este DIS me sirve para acceder a todos los atributos y métodos que tenga esta clase, ¿no es cierto? Ahora, este DIS con paréntesis, fíjate que es un DIS con paréntesis. ¿Está? Sí. Es un DIS con paréntesis. Eso quiere decir que me sirve para acceder específicamente a este método. Que como el constructor es un método particular de la clase, porque se llama exactamente igual que el nombre de la clase, el DIS paréntesis paréntesis me sirve para hacer referencia exactamente al constructor de la clase. ¿Está? Nosotros... O sea que, profe... Sí, pregunte. O sea que, profe, hace referencia ese DIS con paréntesis a todo lo que está dentro del método automóvil. A todo lo que está dentro de este método automóvil paréntesis paréntesis que justamente se llama constructor. Yo le corto, profe, disculpe. No, está bien, Justo. ahí lo repito de vuelta. Hace referencia, este DIS paréntesis paréntesis hace referencia exactamente a ese método automóvil paréntesis paréntesis que justamente es el constructor. Perfecto. Gracias, profe. Profe, pero yo directamente no tengo el constructor sin parámetros. O sea, yo en mi programa no le di opciones que alguien pueda ingresar un método, un constructor sin parámetros. Si vos no le diste esa posibilidad, entonces vos estás obligado a decir, bueno, mira, esto no va acá, esto no lo tengo, ¿sí? No lo tengo, y acá sí o sí tengo que hacer algo así como consumo por litro igual a 11, ¿sí? Y esta es la única forma de crear objetos en tu programa. Ahora, ¿qué va a pasar en la clase, en la otra clase?
¿qué va a pasar en la clase automóvil? No, nada, listo. ¿Qué va a pasar en el programa? ¿Sí? En el programa va a pasar que si yo quise crear un automóvil sin parámetros, no lo voy a poder hacer más. Es decir, la única forma de crear automóviles es dándole esos dos valores. Y usted dice, profe, bueno, pero es un 0 kilómetro, ¿sí? Y no tiene nada. Bueno, listo. Lo resolvamos así. Pero es decisión tuya en tu modelo. ¿Sí? Bueno, o sea, no está mal no tener el constructor sin parámetros. No está mal no tenerlo, ni hay ninguna regla que diga que siempre tenés que tener un constructor sin parámetros. Hay veces que tus clases, ¿sí? Tus clases las crea otra clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos usás alguna herramienta llamado framework, usás algo que va a crear las clases por vos, vos no las vas a crear. Y en ese caso, te va a decir, che, como mínimo siempre tendría que tener un constructor sin parámetros. ¿Por qué? Porque vos no sabes quién la va a crear. Si, digamos, la herramienta, si yo defino un constructor con 2 parámetros, una clase que yo no haya programado no me va a poder crear nunca un objeto automóvil. ¿Se entiende? Entonces, hay veces, ¿sí? Hay veces que uno pone esto, miren, ponen setor y lo dejan así nomás. Y después usan todos los constructores que quieran. Y lo dejan así regalado ahí. ¿Para qué es eso? Para que cuando esta clase se genere desde otra clase que yo no haya programado, ¿sí? Inclusive cuando hace esta historia de la inyección de dependencias, que ya lo van a ver, es un concepto avanzado que lo van a ver en programación 2 o en programación 3, casi seguro que en programación 3 lo van a ver. Bueno, ahí necesito darle la posibilidad a que otra clase lo pueda crear al objeto sin saber nada del objeto, o sea, simplemente hacerle new objeto, paréntesis, paréntesis, nada más. ¿Tá? Entonces, generalmente esto suele ser una buena práctica porque vos no sabes quién va a crear o quién podría llegar a crear esas clases. Si estas clases las va a crear vos, solamente vos, bueno, entonces podés tomar la decisión de diseño que generen. Lo importante, y que esto seguramente se los ha dicho Bota, es que si yo no tengo un constructor sin parámetro y tengo solo un constructor con 2 parámetros en este caso, entonces quiere decir que el constructor por defecto no lo tengo. No lo tengo. ¿Ah? Ahora, si yo saco los 2 constructores, pregunta de final, ¿tengo algún constructor? El por defecto. Sí, el que viene por defecto. Bien, el constructor por defecto. O sea, si yo no pongo nada, entonces tendría este maldito setor. ¿Tá? Si yo no pongo nada, cuando compile la clase, cuando guarde y se compile esta clase, entonces ahí recién el compilador me va a inyectar ese código, me va a escribir ese código por mí. Entonces, todas las clases van a tener como mínimo el constructor sin parámetro. ¿Tá? Si hay gente en la sala, perdón, yo me colgué. Ah, se le debe haber caído a Gabriel. Se le cayó la conexión a Gabriel. Ah. Ahí lo dejé pasar a Gabriel. Me debe haber escrito por WhatsApp, no lo vi. Perdón, Gabriel, se te cayó la conexión. Sí, me dejó pata el móvil. Bien, ahora decí que ahí me dijeron que había gente en la sala de espera, porque si no pensé que estabas vos manejando eso. Bien, entonces, la regla interesante, y que les puede aparecer una pregunta de final, les puede aparecer una pregunta teórica, es, che, ¿siempre tengo un constructor por defecto? Y siempre que yo no lo cree, si yo no lo creo, me lo dan por defecto, ¿sí? O puede que yo lo tenga. Ahora, si yo tengo un constructor con 2 parámetros o con un solo parámetro, entonces ya no lo tengo por defecto, ya no me lo van a generar automáticamente. Ya lo tengo que trabajar yo. ¿Está? Entonces me voy a volver. Profe, y ahí
donde tiene usted el constructor con dos parámetros. Yo tengo Sí. alguna posibilidad de el primer parámetro de decirle que es un integer kilo. Che, se me cortó, no sé si se me cortó a mí o si se te cortó a vos. ¿Quiere que le pregunte de nuevo? Sí, haceme la pregunta de nuevo, por favor. Yo le preguntaba si en el constructor automóvil, que tiene dos parámetros, yo le puedo poner que sea integer y que sea el kilómetro, o si no me viene nada, que sea 0. A ver, digamos, hay lenguajes donde los parámetros pueden ser opcionales. Entonces, vos podés decir, mira, si viene, lo tomo. Y si no viene nada, asumo yo un valor por defecto. O inclusive, hay algunos, por ejemplo, hay algunos que te dejan decir cosas como esta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué dice eso? Que vos se lo podrías pasar y va a tomar el valor de kilómetro, y si no se lo pasas, vale 0. Pero no es el caso de C#. ¿Está? Perdón, si se cortó, no escuché si lo permite o no lo permite. No, no lo permite, digamos. O sea, yo no puedo, a ver, no puedo decir, che, si no me pasan nada, quiere decir que valía 0. Pero, a ver, no lo puedo decir infiriéndolo, lo tengo que decir taxativamente. A eso voy, que el C# en ese sentido es más estricto. Si vos decís, no me pasan nada, tengo que tener un constructor sin nada. Si vos decís, me pasan dos cosas, entonces tengo que tener un constructor con dos cosas. ¿Está? Pero no es C# el tipo de lenguaje en el que podés hacer eso. ¿Hay otros lenguajes donde se hace? Sí. Ejemplo, JavaScript, por ejemplo. ¿Sí? Python, por ejemplo. En general, los lenguajes de scripting te dejan hacer ese tipo de cosas, de decir, che, tengo parámetros opcionales, o con parámetros, o con valores por default. Si no le paso el parámetro, asume el valor por default. Si se lo paso, asume el valor. Pero eso no aplica acá en C#, digamos. ¿Está? Claro, claro. Y esto de que si yo tengo un constructor diferente al constructor por parámetro, al constructor por defecto, si yo lo saco, ya no lo tengo. ¿Está? Ya no lo tengo. Ok, bien. Entonces, eso le da la posibilidad de que yo, digamos, tenga esta otra clasecita tanque, clasecita simple. Fíjense que cuando yo inicializo un tanque sin litros, ¿qué va a pasar acá si yo inicializo un tanque y no le paso nada del nivel actual? ¿Qué valor va a asumir? ¿Qué valor tendría? Profe, la consola read, convertimos un string y lo vamos a mostrar. Ok, ahí lo vemos. La pregunta era, che, ¿cuánto valen los litros actuales acá, en este punto, en esta línea de código acá? ¿Cuánto vale litros actuales? Acá, ¿cuánto vale? Son los que definimos 54. en la clase automóvil. Mira, yo en la clase automóvil creé un tanque así. Dije, new tanque, listo. Perdón, new tanque, está, ok. ¿Cuánto vale litros actuales acá? Nada, Tienen 0. que ser así, firme, 0. ¿Por qué vale 0? Porque estas variables son variables de la clase, ¿sí? Cuando las variables están definidas dentro de una clase, esas variables pasan a ser variables de instancia. Y las variables de instancia asumen un valor de acuerdo al tipo en el que están definidos. Entonces, si es un número, un entero, un flotante, un double, va a ser 0. Si es una letra, va a ser una letra en blanco. Si es un boolean, va a ser un falso. ¿Sí? Y si es un objeto, que es un tipo no primitivo, va a ser necesariamente nulo. ¿Está bien? Pero porque son atributos de una clase. ¿Está? ¿Sería porque no está inicializado, profe? Claro. Al no estar inicializado, eso es lo mismo que tener esta línea. Mira. Es lo mismo que eso. ¿Sí?
Yo podría o no ponerlo porque esto me lo va a agregar solo el compilador cuando compile la clase. ¿Sí? Me lo va a inicializar solo. ¿Por qué? Porque es un... claro, no sería necesario inicializarlo a 0. ¿Por qué? Porque es un atributo de la clase. ¿Está? Podríamos dejarlo así y ahí les queda, digamos, les queda como claro que en ese caso no hace falta. ¿Ven? Ahora, fíjense este caso. Miren, el anterior, que llama al dis, si ustedes quieren y les parece más normal, sacar ese dis de ahí porque no lo entienden y volver a escribir el 11 acá, está perfecto y nos ponemos de acuerdo, no pasa nada. ¿Sí? Acá se inicializa un objeto con un constructor sin